Siempre creí que estaba hecha para ser una mujer fiel, para mantener la promesa que había hecho a mi esposo desde el principio. Desde que conocí a Sergio, a los 23 años, nunca imaginé que podría ser capaz de traicionarlo. Él era el hombre con el que soñaba pasar el resto de mi vida. Durante los primeros años de nuestra relación, éramos inseparables. Compartíamos nuestros sueños, nuestros miedos y nuestras pasiones. Las noches de los jueves eran nuestra pequeña tradición. Cenas en casa, viendo películas, contando nuestras historias más íntimas, riendo juntos hasta que el sueño nos vencía. Sin embargo, a medida que los años pasaban, algo en nuestra relación comenzó a cambiar. La rutina, esa que antes nos daba seguridad, ahora se había vuelto un peso. Ya no era como antes. La chispa que había encendido nuestra pasión parecía haberse extinguido. Sergio, quien antes era el centro de mi mundo, ahora pasaba horas frente a la computadora o el teléfono móvil. Lo veía, pero sentía que ya no estaba allí. Mi mente empezaba a divagar, buscando algo que ya no encontraba en casa. La soledad comenzó a invadirme, y no era la típica soledad de estar sola, sino la de estar rodeada de alguien con quien ya no podía conectar. Me encontraba acurrucada en el sofá, viendo una película que había visto 1000 veces, pero sin sentir nada. La alegría de nuestros jueves por la noche había desaparecido, y con ella, parte de lo que yo era. Fue entonces cuando recibí un mensaje. Era de Tomás, un antiguo compañero de trabajo. Lo había conocido hacía años, pero con el tiempo habíamos perdido el contacto. Su mensaje era casual, simplemente preguntándome cómo estaba. Al principio me sorprendió, pero me resultó agradable que alguien se acordara de mí. Y fue en ese instante cuando mi vida empezó a cambiar, sin que yo lo supiera. Si hasta aquí te está atrapando esta historia, no olvides darle un like y suscribirte para seguir disfrutando de este relato tan lleno de emociones. Una noche después de una cena solitaria con Sergio, decidí dar un paso más allá. Tomás me invitó a cenar, y esa invitación se convirtió en un beso. Un beso que nunca había esperado, pero que me hizo sentir más viva que nunca. Fue tan suave, tan inesperado, que me hizo cuestionarme todo lo que había creído hasta ese momento. La culpa no tardó en llegar, pero al mismo tiempo me sentí liberada. Sentí que finalmente estaba recibiendo algo que había estado buscando durante tanto tiempo. Déjame tu opinión en los comentarios del video. Estaré escuchando todas las respuestas. ¿Qué harías tú en mi lugar? ¿Deberías seguir con Sergio o entregarme a lo que siento por Tomás? Esa noche volví a casa sintiéndome culpable, pero al mismo tiempo, más viva que nunca. Sergio ni siquiera notó que algo había cambiado. Estaba tan sumido en su mundo que no se dio cuenta de lo distante que me había vuelto. Esa desconexión que antes nos unía se había transformado en un abismo entre nosotros. Y a pesar de que había cometido un error, no pude evitar sentir que lo que estaba viviendo con Tomás me llenaba de una manera que ya no experimentaba con mi esposo. Si te está atrapando esta historia, no olvides darle un like y suscribirte para seguir disfrutando del desenlace de este relato lleno de giros inesperados. Pasaron más semanas, y las excusas comenzaron a ser más elaboradas. Decía que tenía que quedarme en el trabajo hasta tarde, o que me reuniría con amigas. Pero lo que realmente estaba haciendo era escaparme a los brazos de Tomás. Las noches de los jueves, que antes eran nuestras, se convirtieron en una mentira. No podía seguir viviendo esta doble vida, pero al mismo tiempo, no quería perder lo que había encontrado en Tomás. A pesar de la culpa, a pesar de todo lo que sabía que estaba perdiendo, me sentía atrapada. Una noche mientras Sergio estaba trabajando, tomé la decisión de hablar con Tomás. Sabía que debía ponerle fin a todo, pero no podía dejar de pensar en él. Cuando llegué a su casa, me recibió con esa mirada intensa que me había cautivado desde el primer día.
Nos sentamos en el sofá y por primera vez hablé de mis sentimientos. Le conté todo lo que había estado sintiendo, lo que había hecho y cómo me había alejado de Sergio. Tomás no dijo nada al principio. Solo me miró fijamente, como si estuviera esperando que yo terminara de hablar. Cuando lo hice, me abrazó y por un momento me sentí entendida. Pero en ese abrazo también supe que debía tomar una decisión. No podía seguir viviendo en este limbo. Y aunque no sabía qué me depararía el futuro, entendí que la única forma de avanzar era confrontar mi realidad. Si has llegado hasta aquí y te ha tocado esta historia, no olvides suscribirte para la próxima parte. Déjame tu comentario con tu opinión sobre lo que está pasando. El día siguiente fue el más difícil de todos. Decidí hablar con Sergio. Le conté todo lo que había pasado, lo que había hecho, lo que había sentido. La reacción de Sergio fue silenciosa, pero en su mirada vi todo lo que no había querido ver durante tanto tiempo. El dolor, la decepción, el fracaso. Pero lo peor de todo fue que me di cuenta de que él también había fallado. Ya no era el hombre que conocí, el hombre que me amaba. Estábamos dos extraños en una casa que una vez compartimos. Las semanas siguientes fueron una montaña rusa. Intentamos reconstruir lo que habíamos perdido, pero sabíamos que ya no era lo mismo. La relación había cambiado, y aunque intentábamos salvarla, lo cierto es que nunca volvimos a ser los mismos. La culpa me devoraba, pero al mismo tiempo me sentía más libre que nunca. No olvides suscribirte y comentar sobre cómo te ha tocado esta historia. Estoy deseando saber qué opinas y cómo hubieras reaccionado.